Hola, en este vídeo se va a proceder al cálculo del circuito mostrado en esta figura. Este circuito es un circuito de corriente continua ideal, es decir, no va a haber pérdidas de potencia debido a la circulación de corriente por los conductores. Y el circuito está compuesto por un elemento activo, que es el que se muestra aquí. El elemento activo está compuesto por una pila cuya fuerza electromotriz es de 24 voltios y además esta pila tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Bien, pues este es el elemento activo de nuestro circuito y ahora entre los terminales 1 y 2 de nuestra pila se ha conectado una carga que está compuesta por dos resistencias conectadas en serie. Tenemos la resistencia R1 de 30 ohmios y la resistencia R2 de 20 ohmios. Bien, ¿qué es lo que quiero calcular? Pues para la pila lo que quiero calcular es la tensión entre sus terminales o bornes, los puntos 1 y 2, qué intensidad va a circular a través del circuito, es decir, qué intensidad va a aportar la pila del circuito una vez se haya conectado la mencionada carga y qué potencia va a entregar la pila. Es decir, la potencia que la pila me va a entregar va a ser la potencia entre los terminales 1 y 2. Una vez hecho esto, lo que voy a calcular será qué tensión va a tener la resistencia 1 o qué caída de tensión va a producir en el circuito, qué intensidad está atravesando la resistencia R1 y qué potencia está consumiendo la resistencia R1. Y para R2 lo mismo, qué tensión o caída de tensión hay en dicha resistencia, qué intensidad está circulando por ella y qué potencia está consumiendo. Bien, dicho esto, procedemos a calcular los valores de nuestra batería. Para ello he hecho esta simplificación del circuito en la cual he simplificado la carga mostrándola como una sola resistencia equivalente de las dos que la componían y se va a proceder a dibujar los sentidos de las corrientes y tensiones para proceder así al cálculo. Bien, una vez se ha calculado, se ha conectado la carga, de la cual no sé su valor total, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que de la pila partirá una corriente y es esta la corriente que quiero calcular, la llamada I sub 1, 2. Al atravesar dicha corriente la resistencia interna de nuestra pila, en dicha resistencia interna aparecerá una caída de tensión. ¿De acuerdo? Será llamada U sub RI. ¿Vale? La intensidad llegará hasta el terminal 1 y lo mismo que entra por un lado, sale por el otro y llega a nuestra carga. Y sub 1, 2. Al atravesar nuestra carga, en nuestra carga aparece otra caída de tensión. Voy a llamarla R1, 2. Bien, dicha corriente llega al terminal 2 después de atravesar nuestra carga y del terminal 2 vuelve a la pila. Bien, pues ya se ha dibujado la corriente y las caídas de tensión de nuestro circuito. Vale, hay un dato más y es que entre los terminales 1 y 2 va a aparecer, habrá una tensión, que es la tensión que quiero calcular, la tensión 1, 2. Bien, pues procedemos al cálculo de los valores. Se tiene que U sub 1, 2 será igual. ¿A qué va a ser igual? Bien, consideración a tener en cuenta. Al ser una pila que, bueno, al no ser ideal y tener una resistencia interna, como se puede observar, tenemos una fuerza electromotriz, U sub B1,
que proporciona la pila de 24 voltios. ¿De acuerdo? Y al polo positivo de nuestra pila se ha conectado el terminal 2, pero al polo positivo de nuestra pila se conecta el terminal 1. Sin embargo, entre el polo positivo de nuestra pila y el terminal 1 de la misma hay una resistencia interna. Por tanto, se ha dicho que hay una caída de tensión. Es decir, entre los terminales 1 y 2, la tensión que habrá será nuestra fuerza electromotriz, U sub V1, menos la caída de tensión, que se genera en nuestra resistencia interna, U sub RI. Bien, tenemos el valor de nuestra fuerza electromotriz, pero no sabemos el valor de la caída de tensión en la resistencia interna. Para ello lo calculamos. Y eso va a ser la resistencia interna por la intensidad que la atraviesa. En este caso esa intensidad es I sub 1, 2. Vale, pero ¿qué pasa? Que conozco el valor de la resistencia interna, pero no sé el valor de la intensidad entre 1 y 2. Vamos a calcularlo. Por tanto, intensidad entre los puntos 1 y 2 será igual. Aplicando la ley de Ohm, si quiero calcular la intensidad entre los puntos 1 y 2, aplicando la ley de Ohm, pues será la tensión que hay entre los puntos 1 y 2 dividido la resistencia entre los puntos 1 y 2. Y con esto ya tendríamos, según la ley de Ohm, dicha intensidad calculada. Pues bien, hay que decir una cosa, y es que esto sería un error. Un error, ¿por qué? Primero, porque estamos, para empezar, la intensidad I1,2 no atraviesa únicamente a la resistencia R1,2. Es decir, la ley de Ohm está claro que es entre dos puntos, pero también hay que pensar, es decir, todo tiene que estar relacionado. Según he puesto aquí, la intensidad I1,2 solo atraviesa esta resistencia, cosa que no es real, porque la intensidad I1,2 atraviesa también a la resistencia interna. Por tanto, vale, lo solucionamos así. Va la resistencia interna y ya lo tenemos. Error también. ¿Por qué? Porque ahora la resistencia interna no está bajo la tensión 1,2, como se puede ver en el circuito. La resistencia interna tiene otra tensión. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con esto? Bien, lo que ocurre aquí es que hay que buscar el inicio de nuestra corriente I1 y 2 y saber por dónde pasa. Sabemos que pasa por tres, pues en este caso, como he puesto el circuito, por dos resistencias. La resistencia equivalente, la R1,2, y una resistencia interna. Y también hay que saber ahora a qué tensión están sometidas las dos resistencias. Y la tensión a la que están sometidas las dos resistencias no es I1,2, sino que es la tensión total de la batería. Por eso, voy a ponerlo de otro color. Al dibujarlo aquí, bien, de color azul. ¿Y de dónde parte la intensidad I1,2? Del polo positivo de la pila, directamente. Y luego es cierto que llega al negativo. Vale, por tanto, voy a poner aquí en el inicio punto A. Vale, lo voy a sacar aquí. El punto A. ¿Vale? Entonces nuestro circuito, nuestra intensidad I1,2, en vez de considerarla como que parte de los puntos 1 y 2, sale de un punto A y
llega al 2 hasta nuestra pila. Para ello he hecho este circuito resumen, por así decirlo, que muestra nuestro circuito, el camino que sigue la intensidad, I1,2. Como dije, la intensidad I1,2 va a salir del polo positivo de nuestra pila, que es el punto A, va a atravesar la resistencia interna y va a seguir su camino hasta el punto 2. ¿Vale? Por tanto, aquí entre estos dos puntos sí podemos calcular el valor correspondiente de la intensidad que queremos calcular. Por tanto, sería, ya para poner en función de los nombres, A2, la IA2 será tensión entre el punto A2 partido de la resistencia entre el punto A2. La tensión entre el punto A2 es la fuerza electromotriz de nuestra pila, 24 voltios, y ahora hay que calcular la resistencia equivalente entre el punto A y el punto 2. Pues la resistencia entre A y 2 será la resistencia interna más la resistencia 1 más la resistencia 2. Tenemos 1 ohmio más 30 ohmios más 20 ohmios, 51 ohmios. Lo trasladamos aquí y tenemos que 0,47 amperios es el valor de esa intensidad. Bien, y ahora, claro, I1, 2, todo esto es cuestión de los nombres que se le pongan, pero es la misma intensidad pero con distinto nombre, ¿vale? Entonces va a ser lo mismo. Bien, todo esto lo trasladamos aquí, esto se puede borrar. Y 0,47 amperios. Ya estoy en condiciones de poder calcular el valor de la caída de tensión en la resistencia interna de la pila. Pues será 1 ohmio por 0,47 amperios. 0,47 voltios. Y una vez hecho esto, puedo calcular el valor de tensión que tengo entre los terminales 1 y 2, que serán 24 voltios menos 0,47 voltios. Bien, y esto es un total de 23,53 voltios. Una vez hecho esto, ya puedo saber qué potencia me entrega la pila. La potencia que entrega la pila será la tensión entre 1 y 2 por la intensidad entre 1 y 2. 23,53 voltios por 0,47 amperios. Y da un total de, redondeando y demás, 11,1 vatios. Bien, ya hemos calculado los valores para la pila. Ahora pasamos a la resistencia. Para eso tengo este dibujito aquí. Aquí ya he puesto la intensidad entre 1 y 2 de 0,47 amperios y como se puede ver entre el punto A y 2 atraviesa a la resistencia interna, a la R1 y a R2. Bien, pues ya calculamos los valores para cada una de ellas. Además podemos saber esto ya, que tanto I1, la intensidad que atraviesa la resistencia R1, como va a ser igual a la intensidad que atraviesa a la resistencia 2 y es igual a la intensidad que atraviesa la resistencia interna, y esto a su vez igual a la intensidad entre 1 y 2, que es 0,47 amperios. Todo esto es debido a que todas las resistencias están conectadas en serie, por tanto serán atravesadas por la misma corriente. Es una condición fundamental. Bien,
Por tanto, la caída de tensión en la resistencia 1 será el valor de la resistencia 1 por la intensidad que la atraviesa, la intensidad 1. 30 ohmios por 0,47 amperios da una caída de tensión de 14,1 voltios. Y ya que estamos, la potencia que consume, la potencia será la resistencia por la intensidad al cuadrado, 30 ohmios por la intensidad al cuadrado, 0,47 al cuadrado, 6,63 vatios. Procedemos a la resistencia 2, su caída de tensión por I2 nos da una caída de tensión de 9,4 voltios, la potencia que consume la resistencia 2 por su resistencia por la intensidad al cuadrado, 20 ohmios por 0,47 al cuadrado, y da un total de 4,42 vatios. Bien, pues ya se han calculado todos los valores que se han planteado a la hora de empezar el ejercicio, y ahora quiero asegurarme de que todo se ha calculado correctamente. Bien, para ello, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Pues hago tres tipos de pruebas. Primero, compruebo que las corrientes están bien calculadas, que las tensiones están bien y que las potencias. Hago esas tres comprobaciones. En este caso, como es un circuito serie, la corriente es la misma, pero eso no me garantiza que el circuito esté bien calculado. Por eso paso a la comprobación por las tensiones. Y aquí hay que mencionar la segunda ley de Kirchhoff, en la cual se establece que las tensiones, la sumatoria de tensiones que hay en una malla es igual a 0. Por este motivo he representado el circuito solo representando los sentidos de cada una de las caídas de tensión y nuestra fuerza electromotriz. Bien, dicho esto, se plasma todo en la fórmula de la segunda ley de Kirchhoff, por tanto, V sub 1 más URI más U sub 1 más U sub 2 será igual a 0. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Que hay, ya que se han representado los sentidos de tensiones, vamos a ver qué pasa. Se puede observar que tanto la caída de tensión que hay en la resistencia interna como en la resistencia 1 como en la resistencia 2 tienen un sentido horario. Es decir, tienen el mismo sentido, se suman. Sin embargo, nuestra fuerza electromotriz tiene un sentido antihorario, lo que significa que contrarresta a las demás, o las demás la contrarrestan a ella, ya como se quiera mirar. Por tanto, se traduce en la fórmula de tal que así, V1 menos la sumatoria de las anteriores, igual a 0. Vale. Nuestra fuerza electromotriz, 24 voltios, menos la sumatoria de las demás. La caída de tensión en la resistencia interna era de 0,47 voltios, más la caída de tensión en la resistencia 1, 14,1 voltios, más la caída de tensión en la resistencia 2 de 9,4 voltios. Todo esto ha de ser igual a 0, ¿vale? 24 voltios menos la sumatoria de todo esto, que da 23,97 voltios, igual a 0. Pues 0,03 voltios es muy aproximado a 0. Todo esto es causa de los decimales, pero lo que quiere decir es que en cuanto a las tensiones han sido bien calculadas. No ha sido exacto, ya digo, debido a las fórmulas, decimales, dígitos que se han cogido o no. Por tanto, por tensiones podemos decir que todo está correctamente. Ahora,
Por potencia. Sabemos que la sumatoria de potencias, la potencia que me entrega la pila, tiene que ser directamente consumida en la resistencia. Por tanto, yo sé que la potencia que me entregaba la pila, P12, tiene que ser consumida por las dos resistencias. Es decir, P1 más P2. ¿Vale? Tienen que ser del mismo valor. Bien, pues tengo que la potencia que me entregaba la pila era de 11,1 vatios, pues tiene que ser igual a la potencia que consumía a la sumatoria de la potencia que consume cada una de las resistencias. Sería 6,63 vatios más 4,42 vatios. Bien. Ahora se procede al cálculo y que va a dar 6,63 más 4,42, 11,05. 11,05 vatios. Es muy aproximado, pero indica que el cálculo de nuestras potencias ha sido correcto. Lo mismo, esto ocurre por decimales, pero se puede observar que son lo mismo. Ahora bien, quiero aprovechar, el circuito ya estaría acabado con los valores que se han pedido, pero quiero profundizar un poco más, y es que entre los terminales 1 y 2, sí, la pila me está entregando una potencia, pero como la pila ya no es ideal, ocurre algo, y es que verdaderamente la pila está suministrando más potencia de la que tenemos en los terminales. ¿Por qué? Porque una pequeña parte de esa potencia total que está generando la pila se pierde en la resistencia interna. Por tanto, vamos a hacer esa pequeña comprobación también. ¿Cuál sería la potencia total generada en nuestra pila? Pues la tensión que la pila verdaderamente aporta, es decir, su fuerza electromotriz, por la intensidad que sale de nuestra pila, ¿no? La intensidad que aporta el circuito, pues sería 24 voltios por 0,47 amperios, y esto da 24 voltios por 0,47, 11,28 vatios. Es decir, estamos hablando de que recibo 11,1 entre los terminales 1 y 2, pero la pila me está generando 11,28. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la resistencia interna de la pila. Vamos a ver qué potencia consume la resistencia interna de la pila. Sería resistencia interna de la pila por el cuadrado de la intensidad que la atraviesa. Bien, sería 1 ohmio por 0,47 al cuadrado. Y esto da 0,22 vatios. Vale, y ahora haciendo la misma comprobación en cuanto a las potencias, sería la potencia que me genera la pila verdaderamente, sería la potencia que me consumen las cargas, es decir, la potencia que me entrega entre los terminales 1 y 2, más la potencia que he perdido a consecuencia de la resistencia interna. Por tanto, 11,28 vatios han de ser igual a 11,1 vatios más 0,22 vatios. 11,28 vatios va a ser ya muy próximo a 11,32 vatios. Se puede observar lo mismo, ¿no? Debido a decimales, que no llega a ser exactamente el mismo valor, pero lo suficientemente cercano como para decir que
el cálculo ha sido correctamente realizado y que nuestro circuito está bien resuelto. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os ayude, que os haya ayudado a comprender un poco más la resolución de circuitos. Y bueno, nos vemos en el siguiente.